Como siempre, es un gusto saludarlos. ¿Saben? He estado muy atento a cada uno de los encuentros de nuestro Señor Jesús. ¿Y ustedes? Hubo grandes cambios en las personas que pudieron conocer a nuestro Señor, en aquellos que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, de platicar con Él, de escucharlo y de aprender de Él. Oigan, paideos, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Tienen algún personaje favorito? ¿Saben? Pienso que cada personaje ha sido de gran bendición para todos nosotros. Y cada vez que conozco más sobre estos encuentros, ¿qué creen? Siento muchas ganas de conocer el siguiente y el siguiente. ¿Ustedes no? Pues, adivinen qué. Hoy les tengo un personaje muy, pero muy importante para mi Señor Jesús. Es alguien sumamente cercano a Él. Y yo tuve la oportunidad de relatar este gran encuentro. ¿Les parece si les doy algunas pistas? Bueno, este personaje anunciaba a las personas acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Incluso, ¿saben qué? La importante labor de este personaje fue anunciada por un profeta de Dios muchísimos años antes de que él naciera y de que comenzara su ministerio de enseñanza a otros acerca del Maestro. ¿Quieres otra pista? Bueno, nuestro personaje era familiar de Jesús. Seguro ya sabes de quién estamos hablando. Pero antes de estudiar este encuentro, yo quiero preguntarles si honestamente han visto cada uno de los encuentros. ¿Sí los estudiaron? ¿Pusieron mucha atención? ¿Y qué me dicen de los cuadernillos? ¿Los han hecho todos? ¿Cómo va su manualidad? Bueno, ahora quiero preguntarles lo siguiente. Paideos, ¿en verdad están teniendo su tiempo de devoción con Dios cada día? ¿Y qué tan obedientes son con sus papás y con el Señor? Paideos, por favor, no olvides poner mucha atención, despejar tus oídos y preparar tu corazón para la enseñanza de hoy. Por mi parte, los voy a dejar con una judía de nombre Noemí, quien nos platicará de este gran encuentro de Jesús con Ya se me hizo tarde y todavía no termino de hacer la comida. ¡Ay, paideos! ¡Shalom! Por favor, discúlpenme, estoy muy distraída. Yo me llamo Noemí y vivo muy cerca del río Jordán. ¿Sabían que Jesús, el Maestro, un día estuvo por aquí? Por donde yo vivo. Sí, miren, hoy quiero contarles cómo sucedió, mientras me tomo un descanso de mi quehacer. Les voy a contar una historia de cómo un hombre se encontró con Jesús aquí en el río Jordán. Dios había escogido a este varón para anunciar a las personas la llegada de Jesús, el Hijo de Dios,
Las enseñanzas de este hombre prepararon muchos corazones para que siguieran a Jesús. Yo llegué a escucharlo varias veces. Era un hombre muy singular. Vestía con pelo de camello y usaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. ¿Ustedes habían escuchado acerca de él? Pues este varón dedicó su vida a obedecer siempre a Dios. Mucha gente lo criticaba porque sus enseñanzas les parecían duras, pero a pesar del rechazo de la gente, la fe de este hombre nunca decayó. Siempre hablaba con mucha firmeza. Arrepiéntanse de sus pecados, pórtense bien, nos decía. El que tiene 2 túnicas, denle una a quien no tiene. El que tiene comida, compártala con quien no tiene de comer, nos enseñaba. ¿Ya saben de quién les estoy hablando? ¡Claro! Es Juan el Bautista. No se apellida Bautista. Lo llamaban el Bautista porque Juan bautizaba, es decir, sumergía por un momentito pequeño a las personas en el agua como una muestra de su arrepentimiento y su deseo de obedecer a Dios. ¡Ay, paideos! Las enseñanzas de Juan el Bautista impactaron a tanta gente que muchos llegaron a pensar que él era el Mesías, es decir, el Salvador que Dios enviaría a la tierra. Pero, ¿qué creen? Cuando le hacían esta pregunta, Juan siempre aclaraba que él no era el Mesías. Juan el Bautista enseñaba que solamente estaba preparando el camino para alguien más poderoso que él, el ungido de Dios, el Mesías, que el Señor había prometido, Jesús el Maestro. ¿Se imaginan qué gran privilegio tenía Juan de preparar el camino para Jesús? Pues un día, mientras Juan predicaba y bautizaba aquí en el río Jordán, Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan. Al principio, Juan estaba muy sorprendido y no entendía por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, quería ser bautizado. Yo no debería bautizarte, más bien yo necesito ser bautizado por ti. Eso le decía Juan al maestro. En ese momento, paideos, Jesús le explicó a Juan que esa es la voluntad de su Padre y que ellos debían cumplirla. Entonces, Juan bautizó a Jesús y de esta manera ambos obedecieron la voluntad de Dios. ¿Se imaginan qué maravilloso fue para Juan bautizar a Jesús, al Hijo de Dios? ¡Qué grande bendición! Pero eso no fue todo, paideos. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió como paloma y desde el cielo se oyó una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué hermosas palabras, ¿verdad, Paideos? Dios mismo habló para decir que estaba muy contento de lo que su Hijo Jesús estaba haciendo, porque lo estaba obedeciendo. Sin duda, el ejemplo de Jesús animó a Juan a seguir obedeciendo a Dios. Yo también quiero obedecer al Señor para que Él esté muy contento conmigo. Y creo que una buena manera de empezar a hacerlo es teniendo una buena actitud cuando hago mis labores. Y hablando de eso, me despido, Paideos. Todavía tengo que terminar mi quehacer y preparar la comida, pero gracias al ejemplo de Jesús y de Juan, ahora lo haré con alegría. ¡Hasta pronto, Paideos! Hola Paideos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. ¿Qué les pareció el testimonio de Noemí? Muy interesante, ¿verdad? No cabe duda que fue de mucha bendición para tu vida, pero también para mi vida. Ahora, Paideos, quiero preguntarles algo. ¿Qué tan obedientes somos cuando nos dicen una instrucción o una indicación? Muy bien, veamos qué tan obedientes somos. A continuación aparecerán una lista de cosas que hay que hacer. Pídele a tus papás ayuda y pon pausa al video. Y realiza en estos momentos cada una de ellas. ¿Listos? ¡Comencemos! Muy bien, Paideos. ¿Cómo les fue en las dinámicas? ¿Las hicieron todas? Pienso que eran órdenes muy fáciles de obedecer, ¿verdad? Oigan, ¿y qué pasaría si yo les pidiera que tomaran su juguete favorito y lo regalaran a un niño que no tiene juguetes? ¿Obedecerían con la misma facilidad? Yo pienso que a más de uno le costaría mucho trabajo. Algunos quizás se negarían a hacerlo y tal vez otros ni se animarían. Pero, ¿lo harían con alegría o con tristeza? Bueno, como nos podemos dar cuenta, existen órdenes que son fáciles de obedecer y otras que son muy difíciles. ¿Sabes? También es difícil obedecer cuando la persona que nos dio la indicación no está ahí con nosotros. Como personas nos cuesta mucho trabajo obedecer. Sin embargo, la obediencia es parte de nuestra vida y necesaria, porque a Dios le agrada que seamos obedientes. Ahora, ¿recuerdan ustedes el encuentro de Jesús con Juan el Bautista? Muy bien, chicos, vamos a leer el texto donde se encuentra lo que Noemí nos compartió. Y está en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Te voy a pedir nuevamente que pongas en pausa a este video, le pidas ayuda a tus papás y leas con atención en tu Biblia. ¡Comencemos! ¿Qué les pareció, Paideos? Como lo vimos en la Biblia y en el testimonio de Noemí, Juan el Bautista era un personaje muy importante para la venida de Jesús a este mundo. Él era quien prepararía, anunciaría, o mejor dicho, le diría a la demás gente que Jesús vendría. Y en cierta manera, avisó a las personas que el Salvador del mundo vendría. Recordarán que en este encuentro Jesús le pidió algo muy importante a Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan? A ver. Así es.
Jesús le pidió que fuera bautizado por él, por Juan el Bautista. Por eso le decían así. Pero, ¿qué crees? Juan no quería hacerlo, no porque no pudiera o no quisiera, sino porque no se sentía digno de hacerlo. Es decir, Juan sentía que no merecía tener el gran privilegio de bautizar al Hijo de Dios. Pero cuando Jesús le dijo que esa era la voluntad de su Padre, Juan obedeció inmediatamente al Señor. Ahora, ¿recuerdan las palabras que el Señor dijo cuando Jesús fue bautizado? Dice así: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia significa estar muy contento por algo. Dios estaba contento por la obediencia de su Hijo Jesús. Y de estas palabras, de nuestro principio, es donde vamos a aprender. Y este principio es el siguiente: la obediencia siempre complace a Dios. Te lo repito, la obediencia siempre complace a Dios. Paideos, ¿qué creen? A Dios le agrada mucho y se pone muy feliz cuando ustedes y yo somos obedientes a Él. Y además, aunque no lo creamos, nos hace también felices a nosotros, pues estamos haciendo su voluntad, lo que a Él le agrada. Mira lo que dice el Salmo 48, te lo leo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y ahora mira lo que dice 1 de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muchas veces no nos gusta obedecer a nuestros padres, maestros o cualquier autoridad que nos da una orden, especialmente cuando esa orden se opone a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando papá y mamá nos ordenan hacer nuestra tarea, pero nosotros queremos ver la televisión. Mira, otro ejemplo. Dios nos ordena en su palabra compartir lo que tenemos, pero nosotros no nos queremos conservar nuestro juguete solo para nosotros. Es decir, obedecer no es fácil para los niños ni para los adultos, pero debemos esforzarnos en ser obedientes porque Dios lo manda. Pero atención, paideros, para Dios también es importante la manera en que obedeces. Él observa si obedeces de mala gana, para que ya no te regañen, si obedeces para obtener un premio o para que te feliciten, o si obedeces por amor al Señor. Dios se alegra cuando le obedecemos con la actitud correcta. Pero, ¿sabías que Dios se pone triste cuando no obedecemos? Es por eso que hoy quiero que estudiemos 3 áreas en las que Dios quiere que seamos obedientes. Y de esa manera agradarle y que se sienta contento con nuestra obediencia. No son las únicas áreas, pero hoy quiero mencionarte estas. ¿Te gustaría saber o ser obediente como nuestro Señor Jesús y como Juan el Bautista? Pues mira, en primer lugar necesitamos, número 1, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios es nuestra autoridad número 1 y todas sus instrucciones para nosotros las encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios. En el versículo que leímos, Josué 1:8, ¿qué mandamientos encuentras? Bueno, dice que no debemos apartarnos del libro de la ley, que es su palabra.
¿Y cuándo debemos meditar en ella o estudiarla? ¿Será una vez a la semana? ¿Quizás 3 veces a la semana? No, este versículo dice que de día y de noche, es decir, diario. Ahora, ¿qué debemos hacer con lo que aprendamos de la Biblia según Josué 1:8? Dice que debemos guardarla en nuestro corazón y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Es decir, debemos obedecerla. Finalmente, en este versículo, Dios nos dice que vendrán resultados por obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son entonces esos resultados? ¿Serán buenos resultados? ¡Claro que sí, Padre Dios! Dice que tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. Padre Dios, obedecer a Dios en todo lo que Él nos ha mandado en su palabra es lo correcto. Y además es algo bueno para nosotros, pues sus mandamientos nos sirven para protegernos y para cuidarnos. Necesitamos entonces poner mucha atención a sus enseñanzas para ser hijos obedientes. Fíjate bien, te voy a dar una lista de ejemplos de cómo podemos obedecer a Dios y agradarle. Cuando oramos, cuando leemos nuestra Biblia, cuando vamos o vemos las clases de educación cristiana, cuando obedecemos a nuestros papás y amamos a nuestros hermanos, y también cuando perdonamos a otros, cuando ayudamos a los demás. ¿Y qué crees? Todos estos ejemplos están en la Biblia, y al obedecerla, todo nos saldrá muy bien. ¿Qué tanto has obedecido lo que la Biblia dice? Muy bien. Número 2. Podemos agradar a Dios cuando obedecemos a nuestros padres, tutores o autoridades. Cuando obedecemos a nuestros padres, tutores o autoridades. Dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mira los ejemplos que hemos estudiado. Jesús obedeció a su Padre al hacer la voluntad de Dios. Y Juan el Bautista obedeció a Jesús cuando Él le pidió que lo bautizara. ¿Lo recuerdan? Pero ¿saben? Juan también obedeció a sus padres desde su niñez. Sin duda, sus papás le platicaban acerca del trabajo que Dios quería que él realizara. Y Juan obedeció en todas las instrucciones que recibió. Y de esta manera también obedeció a Dios. Pues Juan llegó a ser el profeta que Dios quería que fuera, para anunciar la llegada del Hijo de Dios. Paideos, Dios ha puesto en nuestra vida personas que quieren lo mejor para nosotros. Personas que tenemos que obedecer y son nuestras autoridades, como por ejemplo papá, mamá o tus maestros de la escuela y de educación cristiana. Como hijos, tú y yo necesitamos obedecer a nuestros padres, ya que esto le agrada a Dios, como decía el versículo que vimos. Muy bien, ahora pensemos, ¿qué tanto obedeces tú a tus padres? ¿Obedeciste en todo lo que te pidieron en esta semana? ¿Hiciste lo que tus maestros de la escuela y de la iglesia te pidieron? ¿Estás obedeciendo las instrucciones de nuestras autoridades en estos momentos? Recuerda, a Dios le agrada que obedezcamos a nuestros padres, tutores o autoridades, porque esto es muy bueno. Ahora, es importante mencionarte algo, que hay que obedecer a nuestros padres siempre y cuando lo que nos digan sea lo que Dios quiere y le agrada. Así que cuando tus papás te ordenen dejar de jugar videojuegos para concentrarte en tus estudios, hay que obedecer, porque a Dios le agrada que seamos alumnos responsables, no alumnos que tengan flojera. Si nuestras autoridades nos piden lavarnos nuestras manos con agua y jabón por el bien de nuestra salud, hay que hacerlo, porque de esa manera cuidamos nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio. Y finalmente, Padre Dios, podemos agradar a Dios cuando obedecemos en compartir su palabra a otras personas o con otras personas.
¿Recuerdas lo que dice Marcos 16:15? Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor nos ordena a compartir su palabra con todas las personas. ¿Saben, paideos? Juan el Bautista dedicó su vida completa en anunciar a las personas acerca de la venida de Jesús. Juan hablaba con sinceridad a las personas y los animaba a que se arrepintiesen de las cosas malas que habían hecho y a portarse muy bien para agradar a Dios. Muchas personas respondieron a su invitación y se acercaron más a Dios. Pero tristemente también hubo personas que se molestaron con Juan por sus palabras. Eran personas que querían seguir portándose mal y se molestaban cuando Juan les hacía ver sus errores. Pero ¿saben? A pesar de esto, Juan el Bautista no dejó de compartir a las personas acerca de Dios y esto agradó al Señor. A Dios le agrada, paideos, que nosotros compartamos a otros lo que dice la Biblia. Esto es, que les digamos los versículos de la Biblia o que leamos nuestra Biblia con otros. Porque en ella es en donde conocemos la voluntad de Dios. Además, su palabra nos ayuda en momentos difíciles, ya que tiene muchas promesas de Dios para nosotros. Chicos, paideos, ¿has leído tu Biblia a otros? ¿Has compartido con tus amigos los videos de tus clases de la Biblia? ¿Sabías que es una forma de compartir la palabra de Dios a otros? Lo que Dios nos dice en su palabra siempre será muy importante y por eso debemos compartirlo con las personas, especialmente en estos días tan difíciles. Muy bien, paideos. Esto que acabamos de aprender es algo que a Dios le agrada. Y es así como tendremos una vida de obediencia como la de Juan el Bautista. Pero es muy importante recordarte y decirte algo. No debemos obedecer por obedecer. Muchos han obedecido por conveniencia, para que les den algo, para no meterse en problemas o regaños. Pero es muy importante que cuando practiquemos la obediencia, lo hagamos por amor a Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:23 lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando le obedecemos, nosotros también le amamos y nos ama. Pero no solo eso, que es muy importante, sino también se alegra y se goza. Recuerda que para vivir siendo obedientes necesitamos 3 cosas. La primera, obedecer a Dios. Número 2, obedecer a nuestros padres, tutores o autoridades. Y número 3, obedecer en compartir la palabra de Dios con otras personas. Muy bien, paideos. ¿Quieren ser más obedientes a Dios? Bueno, te animo a que descargues e imprimas tu cuadernillo de trabajo para conocer más de este encuentro y trabajar en nuestra obediencia, poniendo en práctica lo aprendido. Además, no se te olvide ir avanzando en tu manualidad para recordar cada uno de estos encuentros que tuvo Jesús. Puedes enviarnos algunas imágenes con tus avances a chicos-betel@hotmail.com. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, paideos. Sigamos aprendiendo de estos encuentros. ¡Hasta luego, chicos! Me halló un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Más rápido, listo. Me Yo, un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Shalom, Paideos. Bienvenidos. Me da mucho gusto que juntos sigamos estudiando estos encuentros. Hoy hemos visto un encuentro muy especial con un personaje muy importante para nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan quién era ese personaje del cual habló Noemí? Correcto, habló de Juan el Bautista. Paideos, ¿ustedes sabían que Juan el Bautista y Jesús eran de la misma familia? Así es, Elizabeth, la mamá de Juan, era de la familia de María, la mamá de Jesús. Pero hay algo más, Paideos. ¿Sabían que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era una persona mayor de edad cuando nació Juan? Y que antes ella no podía tener hijos. Sí, Elizabeth y su esposo Zacarías eran ya mayores de edad cuando un ángel anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo, al que debían de llamar Juan. ¿Recuerdas que también un ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, nuestro maestro? Oh, Paideos, sin duda alguna, Dios tenía un plan perfecto para Juan el Bautista. Y así fue. Y hoy, con gran alegría, me gozo en decirles que Él nos acompaña aquí en mi hogar. Shalom, Juan. Shalom, Mateo. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Shalom, Paideos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y sobre todo, quiero animarlos a que sigan aprendiendo de cada uno de estos encuentros con el Señor Jesús. Así es, Juan. Y bueno, si te parece bien, el día de hoy, los Paideos y yo queremos hacerte 3 preguntas sobre tu vida. Y para comenzar, me gustaría que nos platicaras cómo te sientes de saber que Dios te escogió para anunciar la venida de Jesús, nuestro Salvador. Oh, mi hermano Mateo, como tú lo sabes, es un gran privilegio servir a Dios. Pero sobre todo, me da mucho gozo saber que el Señor
tenía un plan para mi vida. Pero como tú lo mencionaste, mi papá, Zacarías, y mi mamá, Elizabeth, no podían tener hijos. Y además, eran personas mayores. Pero sucedió un milagro. Un ángel del Señor se apareció a mi padre y le dijo que yo nacería. Y el ángel le dio instrucciones sobre mi vida. Y una de ellas era que por mi enseñanza muchas personas conocerían a Dios y a Jesús. Y así lo hice, pues quería obedecer a Dios. Y estas instrucciones venían de mi parte. ¡Qué gran testimonio, hermano Juan! Bendito sea nuestro Dios, que es todopoderoso. Desde antes que tú nacieras, Él ya tenía un plan hermoso para tu vida, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Pero ahora, ¿puedes platicarnos cómo fue ese encuentro con el Señor Jesús en el río Jordán? ¿Puedes decirnos cómo te sentiste? Yo me encontraba en el río Jordán con mis discípulos. Yo estaba enseñando a la gente que se arrepintiera, porque vendría el Salvador del mundo. Cuando vi a Jesús de lejos, me llené de felicidad, ya que había hablado de Él a muchas personas, que Él vendría. Y lo más maravilloso es que vino a mí para que yo le bautizara. ¿Se imaginan, niños? Yo, a la verdad, no me sentía digno de hacerlo, ya que Él es el Hijo de Dios. Pero Él me dijo lo siguiente: hazlo, porque debemos hacer lo que Dios nos manda. Y ahí entendí claro, yo quiero obedecer a Dios siempre. Así que hice lo que mi Señor me pidió. Después subimos del agua y ahí pasó algo sorprendente, mi hermano Mateo. De los cielos escuché la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, Jesús, y estoy muy contento con Él. Qué bendición tan grande escuchar la voz de mi Señor. Mi Dios estaba complacido por la obediencia de su Hijo. Y yo pude estar presente en ese momento. Fue un encuentro inolvidable, Mateo. Cada día alabo al Señor agradeciéndole el privilegio que me dio. ¡Qué impresionante escena, Juan! Haber escuchado la voz desde los cielos y tener el privilegio de bautizar al Maestro, al Hijo de Dios. Dime, Juan, ¿cómo fue tu vida después de haberte encontrado con Jesús? El haber tenido el privilegio de bautizar a Jesús fue lo mejor que me pasó, mi hermano Mateo. Después de ese encuentro, yo seguí haciendo lo que Dios me había mandado: enseñar su palabra y hablar de Jesús a los demás. Es cierto que algunas personas me rechazaron, otras se burlaban de mí, pero otros me escuchaban con gran atención. Así que yo continué hablando de mi Dios. ¿Sabes, Mateo? Yo quiero obedecer a Dios toda mi vida. Quiero agradarle siempre y por eso hago lo que Él me pide. Aunque debo reconocer que ha habido momentos difíciles para mi vida. ¿Saben, niños? Hubo un tiempo en el cual estuve confundido. Me surgieron dudas. No sabía si Jesús realmente era la persona que esperábamos. Dudé si Él era el Salvador que Dios prometió enviar. Pero ¿saben qué hice? No me quedé con la duda. Envié a 2 de mis discípulos a preguntarle a Jesús directamente. Y bendito sea mi Señor. Él no se enojó conmigo ni me regañó por haber dudado. Él respondió mi duda con sus hechos. Cuando los discípulos vinieron a mí para contarme lo que habían visto, me dijeron cosas tan hermosas como estas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios y tiene poder para hacer estas señales. En ese mismo momento pedí perdón a Dios por haber dudado de Él y supe que Jesús es el Mesías enviado. Así que tomé fuerzas de mi Señor y continué haciendo lo que Dios me mandó: anunciar a Jesús, el Salvador. Así es, mi querido hermano Juan. Dios perdona nuestros errores cuando nos arrepentimos. Doy gracias a Dios por tu testimonio de obediencia al Señor.
porque buscaste hacer todo lo que el Señor te dijo que hicieras. Paideos, ¿sabían ustedes que el Señor Jesús puso como ejemplo a Juan el Bautista? Sí, recuerdo que un día mi maestro dijo a las personas que no había otro como Juan el Bautista, porque él siempre buscó cumplir la voluntad de nuestro Dios. Sin duda, hermano Juan, este reconocimiento que Jesús te dio fue una bendición por tu obediencia. ¡Gloria a Dios! Te felicito por una vida de obediencia al Señor. Y para finalizar, ¿quieres decirle algo a los niños que te están escuchando? Gracias, Mateo. Toda la gloria es para mi Dios. Que Jesús, el Hijo de Dios, hablara de mí y me pusiera como ejemplo es algo que yo no merezco. Pero doy gracias al Señor por permitirme servirle con mi vida. Paideos, a Dios le agrada que sus hijos le sean obedientes. Esto le hace muy feliz. Yo te animo a que obedezcas a tus padres, a tus tutores y a las autoridades. Que obedezcas lo que la Biblia dice y también a que compartas con otros. Hay grandes recompensas para aquel que es obediente. Sé un niño obediente. Me dio mucho gusto verlos. Mis paideos, ¡hasta pronto! Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, mis queridos paideos. Nos ha llegado el tiempo de despedirnos. Pero nos veremos nuevamente aquí, en mi hogar, para seguir aprendiendo de estos maravillosos encuentros con Jesús. La paz de mi Señor sea con ustedes. Shalom, paideos.